En mi afán de seguir mejorando el contenido que ofrezco a vosotros, tanto en imagen como en sonido, este es el turno de contaros cómo es un micrófono que tenía muchas ganas de probar y que es justo este que tengo ya aquí encima de la mesa y con el que estoy grabando el audio ya de este vídeo. ¿Qué micrófono es? El Holyland Lark M2, un micrófono que es compatible tanto con teléfonos móviles como con cámaras en su versión combo, que es esta que vais a ver en el vídeo. Así que nada, si queréis saber cómo es este micrófono y todas las pruebas, características técnicas y muchas más cositas que he hecho para vosotros, no os perdáis el vídeo. Bueno, ahora que ya habéis visto el unboxing y ahora que ya sabemos la cantidad de accesorios que nos vamos a encontrar en la caja, que como habéis visto es súper completo, el siguiente paso va a ser contaros todas las pruebas que he hecho, tanto lo que es la cámara, que es el audio que ya estáis escuchando, como en el teléfono móvil, que me interesaba muchísimo para poder grabar y tener un mejor audio en movilidad, para que os hagáis una idea la importancia que tienen en estos días tener un micrófono, no solo a nivel generación de contenido, sino por supuesto también para videollamadas, clases online y otros muchos usos que le podemos dar a un micrófono inalámbrico como este. El Lark M2 de Holyland es un micrófono inalámbrico diseñado para creadores de contenido como yo, bloggers, podcasters y cineastas que buscan una solución compacta para grabar audio de calidad profesional. Con un peso de solo 9 gramos, el transmisor es increíblemente pequeño, lo que permite a los usuarios llevarlo cómodamente sin que se note en la ropa. Este dispositivo ofrece una reproducción de sonido sin pérdida y una impresionante duración de batería de hasta 40 horas cuando se utiliza con el estuche de carga. Sin embargo, es importante señalar que esta duración de 40 horas solo se aplica para la versión de cámara, mientras que la versión móvil tiene una autonomía menor, de 30 horas con el estuche de carga. Yo he adquirido la versión combo que trae las dos opciones, pero te voy a ir comentando cositas para que veas las diferencias que hay entre coger una versión u otra versión. Esta diferencia podría ser un inconveniente para aquellos que necesiten utilizar la versión móvil durante periodos prolongados sin acceso a una fuente de alimentación. Pero he de decirte que desde que se inventaron los powerbank, ese problema casi que ya no existe. El Lark M2 presenta varias opciones de uso, incluyendo un clip, un imán y un collar, lo que permite a los usuarios elegir el método más cómodo y adecuado para su situación. A mí, sinceramente, el que más me llama la atención es el método del imán, que es el que he visto a muchos compañeros youtubers utilizar los últimos días. No obstante, es importante tener en cuenta que el diseño con imán podría interferir con dispositivos electrónicos implantables, como por ejemplo un marcapasos, por lo que se recomienda mantener el transmisor a una distancia segura de estos dispositivos médicos, o en ese caso ni siquiera llegar a usarlo y utilizar la pinza o el collar. En cuanto a la calidad de audio, el Lark M2 utiliza una frecuencia de muestreo de 48 kHz y una profundidad de 24 bits, lo que resulta en una captura de audio de alta fidelidad y además incorpora tecnología de cancelación de ruido ambiental, ENC, para minimizar el ruido de fondo y preservar la claridad de la voz original. Este audio lo estoy grabando con el micrófono interno del iPhone y ahora os voy a mostrar cómo sería el audio grabado con el Holyland Lark M2, que es este micrófono inalámbrico tan polivalente del cual os estoy hablando en este vídeo. Bueno, pues este es el audio que estamos escuchando ahora mismo con el micrófono y lo bueno que tiene es que permite alejarse de lo que es el teléfono móvil y seguir grabando con un audio súper bueno. Es decir, yo me puedo retirar incluso mucho más y me vais a seguir oyendo, ya prácticamente no me veis, pero es una opción súper tener un micrófono inalámbrico de este tipo que pueda acompañarnos con nuestro teléfono móvil para situaciones que requieran un audio mucho mejor y un audio mucho más polivalente que permita, por ejemplo, alejarse unos metros de lo que es nuestro teléfono.
El alcance de la transmisión varía según la versión y las condiciones. La versión móvil puede alcanzar hasta 300 metros en línea de visión directa y 60 metros sin línea de visión directa, mientras que la versión para cámara mantiene los 300 metros en línea de visión directa, pero se reduce a 40 metros sin línea de visión directa. El dispositivo cuenta con una malla metálica especialmente diseñada para proteger contra el polvo y diversas interferencias. Esto va a contribuir a mantener la calidad del audio en diferentes entornos. Una de las ventajas del Lark M2 es su compatibilidad universal. La versión con conector Lightning cuenta con un chip certificado por Apple, mientras que la versión USB-C es compatible con teléfonos Android, el iPhone 15 o en mi caso el 16 Pro Max que viene de camino, cámaras de acción y ordenadores. Además, se incluye un cable TRS de 3,5 mm a TRS para conectar con cámara DSLR o sin espejo. Por ejemplo, la Sony Alpha 6400 con la que grabo aquí en el canal. Antes de seguir, comentar que sois muchos los que veis mis vídeos y no estáis suscritos al canal, y es que una suscripción vuestra me ayuda muchísimo a seguir trayendo contenido como este para vosotros. No os cuesta nada, es totalmente gratuito. Simplemente tenéis que localizar el botoncito de suscribirse justo aquí, en la parte inferior del vídeo, y hacer clic sobre él. Y ahora sí, continuamos hablando del micrófono HoloLens Lark M2. El control del Lark M2 se simplifica a través de la aplicación Lark Zone, que permite actualizar el firmware, ajustar el volumen y la configuración de la cancelación de ruido, así como verificar el estado del audio en tiempo real. Esta aplicación proporciona una interfaz intuitiva para gestionar las funciones del micrófono. Una característica interesante es la capacidad de reproducción instantánea a través del altavoz del teléfono cuando el receptor está conectado, lo que permite escuchar las grabaciones sin necesidad de desconectar el dispositivo. Esto era algo muy molesto que tenía la versión de HoloLens Lark anterior que he probado aquí en el canal, y con esto lo he solucionado. Además, el transmisor ofrece la posibilidad de controlar remotamente la grabación de vídeo o la captura de fotos en el teléfono, presionando 2 veces el botón de cancelación de ruido. Tenemos un mando a distancia en todo momento. El Lark también es compatible con USB Audio Class, UAC, lo que permite conectar el receptor directamente a un ordenador sin necesidad de una tarjeta de sonido externa, simplificando así la configuración para grabaciones en dicho ordenador. La batería del transmisor tiene una capacidad de 97 mAh, mientras que el receptor de la versión para cámara tiene 145 mAh. El estuche de carga de la versión móvil tiene una capacidad de 750 mAh y el de la versión para cámara, que es el que yo tengo, tiene 1950 mAh. Esto se va a traducir en aproximadamente 10 horas de tiempo de funcionamiento para el transmisor y 9 horas para el receptor de la versión de la cámara. El tiempo de carga es de alrededor de 1 hora y media para el transmisor y el receptor, y menos de 1 hora y media para el estuche de carga de la versión móvil. Sin embargo, el estuche de la versión para cámara tarda al menos 2 horas en cargarse completamente. En cuanto a las dimensiones, el transmisor mide aproximadamente 26 milímetros de diámetro y 9,9 milímetros de grosor. El receptor de la versión móvil es ligeramente más grande, con 40 milímetros por 16,5 milímetros por 9 milímetros, mientras que el de la versión para cámara mide 40 milímetros por 25,7 milímetros por 20,5 milímetros de ancho. Los estuches de carga van a variar en tamaño según la versión, siendo el de la versión para cámara ligeramente más grande. Es importante señalar que algunas funciones están limitadas a ciertas versiones o dispositivos. Por ejemplo, la reproducción sin necesidad de desconectar no es compatible cuando se conecta el receptor de la versión para cámara a una cámara. Además, la función de control de grabación de vídeo desde el transmisor solo es posible con teléfonos que permiten iniciar o finalizar la grabación de vídeo o tomar fotos con una sola pulsación del botón de volumen, como por ejemplo el iPhone. Otro detalle a tener en cuenta es que el receptor de la versión para cámara solo admite el cambio entre modos mono y estéreo cuando se conecta a una cámara mediante el conector de audio 3,5 milímetros. Esto podría ser una limitación para usuarios que necesiten flexibilidad en la configuración de audio en otros dispositivos. Bueno, ¿qué os ha parecido el HoloLens Lark M2 en su versión combo? Con respecto al que había probado aquí anteriormente, es mucho más cómodo. El que tenía anteriormente tenías que andar con el cablecito conectándolo al teléfono y era mucho más engorro, y este ya habéis visto que es súper fácil, súper sencillo, súper minimalista y sobre todo mejora muchísimo el audio tanto para mis vídeos como para mis videollamadas. Tal vez sea un micrófono que se quede ya aquí en el canal un tiempo y sustituya a los Rode que ya llevo muchos años usando, y por supuesto también un micrófono que me va a acompañar, como digo, al aire libre, a movilidad, en eventos, charlas, etcétera, para ir mejorando un poquito más cada día aquí en el canal. Por supuesto, os voy a dejar mucha más información y enlaces de compra en la descripción del vídeo, pero si tenéis dudas, preguntas
pregunta, sugerencia o cualquier otra cosita que queráis saber, me lo podéis decir en los comentarios del vídeo, que yo gustosamente atenderé vuestras peticiones. Y nada más, si os ha gustado el vídeo, dale un buen me gusta y suscribiros al canal, marcando la campanita para que cuando haya un nuevo vídeo os llegue una notificación al teléfono móvil, y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta entonces, un saludo.